¿Quiénes son aquellos que gritan, que claman pidiendo justicia y que dicen al Señor: ¿hasta cuándo tú tomarás venganza por la sangre de los justos, que fue derramada por los moradores de la tierra? ¿Quiénes son? La Red Ministerio Evangelístico. Nos proponemos llevar el Evangelio hasta todo rincón donde Dios nos permita. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Estamos ubicados en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Es maravilloso descubrir lo que está escrito en el rollo, en el libro que fue puesto en la mano del Cordero. El texto nos dice que el Señor Jesús fue abriendo cada uno de los sellos. Abrió el primer sello y se oyó una voz que dijo: ven. A Juan se le dijo: mira. Y Juan vio que entró en escena un jinete sobre un caballo blanco. El segundo ser viviente, que está cerca del trono de Dios, dijo: ven. Y salió a la escena un caballo rojo, colorado, bermejo. Un jinete lo montaba, y se le dio licencia, permiso, para producir guerras y odios en el mundo. El tercer ser viviente también dijo: ven, cuando el Cordero abrió el tercer sello, y salió un caballo negro que traía un jinete con una balanza en la mano. Trajo desolación y tristeza y hambre y pestes. Y el cuarto jinete entró en un caballo cloros, un amarillo verdoso como el color del cloro, y este tiene por nombre muerte. Ahora entramos entonces al quinto sello. La palabra del Señor nos dice: cuando el Señor Jesús, es decir, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ha sido abierto entonces el quinto sello, y Juan ve una visión. Ve el altar en el cielo, con personas, es decir, con las almas de personas que han sido muertas en la gran tribulación. Han sido martirizadas, torturadas, perseguidas por el gobierno del anticristo, y han sido muertos por el testimonio que tenían de la palabra de Dios. Algunos teólogos incluyen en estos muertos a los santos del Antiguo Testamento. Eso es muy posible, aunque la Biblia no lo describa aquí con claridad, pero es muy posible. Otros opinan que es discutible, que aquí se refiere solamente a los muertos de la tribulación. No hay problema. Cuando ustedes escuchen estas discusiones entre cristianos, no hay problema en este caso. ¿Por qué? Lo cierto es que aquí hay mártires, y están sus almas clamando, están en oración, y son mártires de Cristo. Supongamos que sean solamente los mártires de la gran tribulación. Bueno, están clamando y diciendo: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Por qué esperas tanto? Estos hombres impíos, los moradores de la tierra, nos han perseguido. Asesinan a tus hijos. ¿Cuándo vas a cobrar venganza de esto? Pueden ser solamente los santos de la gran tribulación, es decir, los que recibieron la palabra en ese tiempo, pero el gobierno universal los persiguió, porque ellos se rebelaron, no quisieron recibir la marca de la bestia, ni el número de su nombre. No aceptaron ese gobierno. Huyeron, se escondieron, fueron atrapados, capturados o simplemente se entregaron. Nosotros vamos a adorar a Cristo. Somos hijos de Dios, hemos creído en su palabra. Y suponiendo que también estén los santos del Antiguo Testamento que fueron martirizados, los profetas y muchos hombres de Dios del Antiguo Testamento que fueron muertos por la causa de Cristo, y que juntos clamen. Lo cierto es que aquí claman mártires, y han existido mártires toda la vida. Desde el Antiguo Testamento
Hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy han existido mártires de Cristo. Pero en la gran tribulación morirán aquellos que reciben la palabra del Señor en esos días. Es muy posible que los que están aquí clamando sean precisamente esos, los que han recibido el testimonio de Cristo en tiempos de persecución, en tiempos terribles donde es prohibido predicar la palabra de Dios. Y Juan los ve que están orando y la oración de ellos es: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, santo y verdadero, no juzgas y tomas venganza por nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero la respuesta es que se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, porque falta gente por morir. Gente está siendo perseguida. Ustedes están aquí, sus almas están aquí, ya en gloria, ya descansando. Estos mártires resucitarán al final de la gran tribulación, como lo dice también el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Revisaremos eso en su debido momento. Dice que estos mártires que mueren en la gran tribulación resucitarán también para reinar con Cristo. Esa es la promesa. Amados hermanos, ¿qué tan dispuestos estaremos nosotros? ¿Qué tan resistentes seremos? ¿Qué tan fuerte será nuestra fe como para ser perseguidos? Permítame decirles que muchísimos cristianos de estos tiempos no están preparados para esto porque los mensajes no los preparan para morir por la causa de Cristo. Muchos de los mensajes de hoy son de psicología, son de autoestima, de prosperidad. No se le está advirtiendo a la gente acerca de la persecución que ya está ocurriendo. Les comento que en nuestra iglesia hace un tiempo abrí una sesión que se llama 5 minutos de mensaje misionero, incluyendo la iglesia perseguida. Cada hermano que tiene la responsabilidad de pasar al púlpito durante 5, 7, 8 minutos, él va a hacer una lectura bíblica, una reflexión, y si es posible, si ha traído el hermano un video, él expone allí los países en donde se persigue a los cristianos. Ha sido muy emocionante escuchar a los hermanos haciendo esta investigación. A ellos se les anuncia con tiempo que tienen exposición el fin de semana. Hacemos la exposición sábado y domingo. Y cada hermano tiene la responsabilidad de investigar un país de los 70, 80 países en donde persiguen a los cristianos. Y cada fin de semana se habla de un país: Nigeria, Corea del Norte, Congo, cada país, la China. Y una hermana se quedó sorprendida y me preguntó por qué acaban de mencionar a Colombia. ¿Es que en nuestro país, Colombia, persiguen a los cristianos? Y le dije, claro que sí. El hecho de que no nos persigan en estas ciudades donde estamos tan cómodos no quiere decir que aquí no hay persecución, porque sí la hay. En las tierras selváticas, donde está la guerrilla. En tiempos de los paramilitares, ellos también perseguían a los cristianos, pero actualmente lo hace la guerrilla, donde prohíben ciertas cosas o ciertos cultos o ciertos mensajes, ciertas predicaciones, y los hermanos o los pastores no se sujetan a esas leyes, a esos horarios, a esas normas, porque les privan de su libertad de predicar el evangelio y han sido asesinados. Se los han advertido. Ellos no se sujetan y han sido muertos por la causa de Cristo. Recientemente mataron a otro pastor, salió en las noticias. Precisamente creo que fue por una extorsión que él no quiso pagar. Entonces, amados hermanos, ¿estaremos nosotros tan llenos del Espíritu, tan capacitados como para estas cosas? Yo no se los pregunto solo a ustedes, que si ustedes están capacitados, yo me hago esa pregunta. ¿Estaré tan lleno de la presencia de Dios, del poder de Dios, como para ser perseguido y arrestado o muerto por la causa de Cristo? Tendré que responder con mucha humildad, no lo sé, quiero estar. Ayúdame, Señor, a comprender esta realidad, la cual la mayoría de la gente en la iglesia no comprende. La mayoría de gente en la iglesia no sabe de qué se trata esto. A veces el evangelio es una religión bonita para muchos. Se congregan, cantan unos coros, unos himnos y se divierten. E incluso hay tiempo para hablar de chismes al salir del culto. Hablar mal de alguien, hablar mal del pastor, hablar mal de algún hermano, contar algún episodio de la telenovela e incluso ya viene el mundial. Al salir del culto sacamos la cuenta cuántos goles lleva esta selección, este país, cuántos puntos llevan.
y nos vamos más temprano al salir del culto, no esperamos que termine la predicación, porque a las 11:30 juega la selección de Argentina contra Uruguay. Entonces hay que salir del culto temprano. La predicación no ha terminado. No se han dado los anuncios, no se ha hecho la oración final, pero hay que salir corriendo, porque hay que ver el partido o la película, la última película que sacó Hollywood. Amados hermanos, el Evangelio moderno, modernizado, parece un chiste, parece un circo. Muchas iglesias parecen un club. No estamos preparando a la gente para tiempos difíciles. Entendemos nosotros, los que predicamos pretribulación, que por la misericordia y gracia del Señor nos vamos antes de la persecución final, que es la persecución mundial. Cuando se dé una sola orden en el mundo entero, eso lo entendemos, por supuesto que sí. Pero les estoy diciendo, actualmente hay países en donde ya hay orden de arrestar y asesinar cristianos, y todavía no estamos en la gran tribulación. ¿Acaso eso mismo no podría pasar en nuestro país donde vivimos? Por supuesto que sí. El Señor Jesús dijo, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No es necesario entrar en la gran tribulación para ser perseguidos. No es necesario estar en el período de la semana 70 profetizada por el profeta Daniel. No es necesario estar en ese tiempo para ser arrestado. Ya hoy hay gente arrestada por la causa de Cristo. Ya hoy, sin estar en ese tiempo, ya hay países que han dado la orden de perseguir a los cristianos. En Inglaterra está prohibido predicar en las calles. El que sale a predicar en las calles es arrestado. Y son países avanzados. Son países poderosos en tecnología, en el avance político. Son países que se consideran intelectuales, letrados, inteligentes, pero así atentan contra los cristianos. Está prohibido. Entonces, en este periodo, cuando se llegue a ese tiempo, ahí no habrá paz para nadie, ni para impíos, ni para los que se convierten al Evangelio. Todos serán encasillados y se les dirá una sola decisión: ponerse la marca si quieren poder comprar, vender. Deben ser posesión del gobierno, adorar a la bestia. Si no quieren, si se rebelan, son arrestados de inmediato y se pasan, se dejan listos para la muerte. Así es de que en este tiempo, así como los vio Juan, ellos morirán por la causa de Cristo en martirio. Algunos pasajes de Apocalipsis dice decapitados. Es una palabra genérica, degollados, para decir martirizados. Porque lógicamente no se trata solo de poner la cabeza y arrancan la cabeza de un solo golpe y un solo dolor. No, son puestos a prueba, son arrastrados por las calles, son perseguidos como si fueran animales enfermos, como si fueran delincuentes que hubiesen cometido delitos, porque su delito precisamente es ser cristiano. Entonces ellos son puestos en la cárcel bajo esa tortura para darle lección a los otros, a los que están observando, a todos los demás. Porque es muy lógico que cuando un creyente ve a su hermano en Cristo que es arrestado y que es arrastrado por la calle, puesto en prisión, a pan y agua, posiblemente ni siquiera pan y agua, y allí con sed, con dolor, con cansancio, en una celda sucia, malolienta, en soledad, en frío o en calor, bajo esa tortura. Eso causa intimidación, causa miedo a todos los demás que están viendo, que saben lo que está sucediendo. Quizás en ese momento, algunos que no se hayan convertido realmente, quizás renuncian. En el libro de los Hechos se nos cuenta que los fariseos perseguían a los cristianos y cuando el apóstol Pablo, con sus ayudantes, arrastraban a los creyentes por el piso y los metían en prisión, dice que a veces los obligaban a renunciar a la fe. Los torturaban, los golpeaban para que renunciaran, para que dijeran, ya no creo, renuncio. Bajo esas torturas, amados hermanos, nunca se ha perseguido a los creyentes de tal manera como se hará en la gran tribulación. Sí se persiguen, sí se torturan y mueren, pero habrá una orden mundial en la gran tribulación
se perseguirá por completo en cada rincón del mundo, en cada lugar de la tierra. Y algunos piensan que pueden esconderse. Solo quiero que sepan que la tecnología de hoy está muy avanzada. Existen satélites, existen drones, existen cámaras de reconocimiento facial. Aquí en Colombia, por ejemplo, existen unas cámaras a las cuales se le llama fotomulta. Usted va en un vehículo, en una moto, y pasa un semáforo en rojo, e inmediatamente la cámara detecta el carro y la placa, e inmediatamente saben quién es el propietario. Y la foto del dueño del vehículo aparece en las centrales del Estado o de los encargados de cobrar estas multas. A veces alguien es en el camino detenido para una revisión y cuando ven sus cédulas, sus documentos, revisan en sus computadores, encuentran que la persona tiene una, dos o tres multas acumuladas y le dan la información. Señor, amigo, su carro queda detenido. Tiene una, dos, tres fotomultas si usted no ha pagado. Y la persona se lleva aquella sorpresa. Son identificados en movimiento. En movimiento. Así en la China tienen cámaras de reconocimiento facial. Los rostros de las personas son vigilados. Saben quién es, qué hace, dónde vive, qué come, de qué está enfermo, qué pastillas está consumiendo. Absolutamente todo. Hoy en día hay una vigilancia biométrica que nos puede sorprender. Todo esto está sucediendo delante de nuestros ojos. Así de que los días que se aproximan son muy difíciles. Y nosotros, aunque no lleguemos al periodo en pleno, nosotros vamos a estar en el comienzo, en la antesala de todo lo que se viene contra los cristianos. ¿Y por qué el Señor nos permite que nosotros veamos el inicio, el comienzo? ¿Por qué estamos viendo que a la gente le ponen un chip? ¿Por qué Dios nos permite ver estas cosas? Un chip en la mano, un chip en el cerebro. ¿Por qué la tecnología está tan avanzada? Demasiado. ¿Y por qué Dios nos permite ver estas cosas? Para que sepamos que realmente lo que Él nos avisó, sí viene. A ellos se les dieron vestiduras blancas, que lógicamente es el símbolo de la rectitud, de la santidad, de salvación. Se les está diciendo, ya ustedes están aquí en el descanso. Ya ustedes están tranquilos, nada más les puede pasar. Aquí ya no hay llanto, no hay dolor. Solamente que todavía no vamos a cobrar venganza de los que les hicieron daño, los persiguieron, los torturaron. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, no cobras venganza de nuestras almas, de la sangre que derramaron? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se les responde, porque todavía no se ha completado el número de los mártires de la tribulación. Todavía debe morir más gente. Todavía sus hermanos que están allí luchando, que están adorando y que están siendo arrestados, deben ser martirizados. Ellos pasarán a este lugar también de salvación como ustedes. Serán torturados como lo fueron ustedes y estarán aquí para entonces resucitar e ir al reino milenial a disfrutar con el Señor de ese reino poderoso de 1000 años. Por tanto, ustedes deben esperar. Ese es el consuelo que se les da a ellos con esta palabra. Sus consiervos, el número, quiere decir que nuestro Señor tiene un número de salvados y un número de martirizados. El número total de los salvados, pues son todos aquellos que en Cristo Jesús y también los santos del Antiguo Testamento que hayan muerto esperando al Mesías, es el número de los salvados. Y el número de los martirizados, porque también hay un número de martirizados, son todos aquellos que por la causa de Cristo fueron degollados, torturados, murieron de distintas maneras. A filo de espada los mataron de hambre, se los echaron a las fieras, fueron muertos por los soldados de los ejércitos del mundo. De diferentes maneras han muerto nuestros hermanos en Cristo, pero hay un número. El Señor conoce los números. Cuando se complete el último mártir, nosotros no sabemos cuál es ese número. Cuando se complete el último mártir, el último que tiene que morir, que será una gran victoria, será como un grito de victoria. Cuando llegue ese último, entonces el Señor desatará su ira de venganza contra todos aquellos que tocaron, que lastimaron, que violaron, que hicieron tanto daño a sus hijos. Ser un mártir de Cristo es un honor, es un privilegio. Eso no le es dado a todos. ¿Por qué? Porque eso tiene una recompensa especial y no a todos se les dio la capacidad
de resistencia. Por eso es que hago la pregunta. ¿Tendremos nosotros esa capacidad? ¿Se nos habrá dado esa capacidad? Alguien puede responder rápidamente, como respondió Pedro. Yo, Señor, yo daré la vida por tu causa. Nadie te va a tocar. Y luego el Señor le dijo, pero esta noche me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, 2 veces. Tú me habrás negado. Ahora, se nos dice eso a nosotros y diremos, nunca, Señor, nunca. Yo muero por tu causa. Yo soy capaz. Repetimos la pregunta. ¿Sí cree usted que es capaz de ir a una cárcel y ser torturado y que no le pasen agua, que no le den pan? Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y os entregarán a tribulación, os arrestarán y os matarán. Pero si tendremos nosotros esa capacidad, si podremos nosotros, buena pregunta, es a nuestra conciencia. Es una pregunta que se nos hace a nuestra conciencia. Yo no la respondo rápidamente. Créame que no la respondo porque me da temor decir rápidamente que sí. Yo solo digo, no sé, Señor, ayúdame. Yo quiero tener esa fuerza, deseo tener esa fe, pues soy un predicador arriesgado, me lanzo a las calles a predicar, me paro en cualquier esquina y hablo, enfrento a los delincuentes. Un día venía por ahí, por la parada, y vi a 2 muchachos sentados en el borde del puente internacional, como con malas intenciones, y yo me devolví y me acerqué a ellos. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Dijeron ellos con su habladito de malos. ¿Qué hacen por aquí, muchachos? Aquí tienen un tratadito de la palabra de Dios. Yo soy cristiano. ¿Puedo orar por ustedes? Uy, hermano. Ay, es que estamos trabajando. ¿Puedo orar por ustedes, muchachos? Hombre, pues sí, haga una oración, pero estamos aquí en el trabajo. Y hice la oración. Y me dijeron, usted llegó a tiempo. Nosotros estamos aquí en las cosas malas y precisamente estamos esperando aquí una víctima. Así de esa manera me gusta en cualquier esquina, en cualquier parte, hablar con cualquier hombre criminal, atrevido, pues Dios me ha dado esa osadía. Pero eso no significa que yo tenga la valentía necesaria como para ir a una cárcel y ser torturado por la causa del Señor. Eso yo no lo sé. Y no me adelanto a decir que sí. Solo le pido al Señor que nos dé realmente esa capacidad, esa resistencia, por si nuestro país entrara en la lista de los que más persiguen a los cristianos. Que Dios nos ayude. Amados hermanos, esta lectura no necesita demasiada explicación. Cerremos nuestra enseñanza de hoy con la lectura que por sí sola habla. El Señor dice, cuando abrió el 5º sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amados hermanos, los que moran en la tierra, significa los que aman las cosas del mundo, los que aman los placeres terrenales, aquellos que odian las cosas del Señor, odian la palabra, detestan el Evangelio, detestan la palabra del Señor. Esos son los moradores de la tierra, y el Señor les hará pagar. Enviará juicios contra todos ellos por haber sido enemigos de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Hasta la próxima. Estimado amigo, usted ha escuchado la predicación del Evangelio. Estamos seguros de que Dios le ha bendecido. Usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Sin duda, Él le perdonará. Gracias por escucharnos.